más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Estrenando la última luna llena del año. No sé si la han visto, es la que está más brillante y más increíble. Aquí estamos con todo nuestro cargamento de temas únicos. Estaremos aquí en el espacio en blanco juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y al inicio, y hoy más que nunca, nuestra gratitud. Salió el EGM, los datos de audiencia, y en este último estudio, Radio Nacional de España ha sido la emisora que más oyentes ha subido. Y nosotros hemos doblado los oyentes que había, ahora somos el doble, pero necesitamos ser muchos más. Las gracias a todos los que nos han elegido, gracias por la escucha y por la fidelidad, pero hay que seguir pasando la voz. Necesitamos ser muchos más para los proyectos que se nos vienen encima. Las gracias a todos los que nos escuchan en directo y a los que descargan el programa de nuestra página web y del podcast de Radio Nacional de España. Los que lo hacen desde España y desde infinidad de países. Y gracias sobre todo a todos por ayudarnos a llenar este espacio en blanco. Gracias. Y nuestra forma de agradecerlo es buscar temas interesantes. Ojalá les gusten los que hemos preparado para esta semana. Argumentos interesantes, ¿verdad, Rosa? Estabas hablando con la invitada de cosas, penes y... Bueno, vamos, no voy a adelantar nada, para no asustar, pero voy a empezar a avanzar poco a poco, los temas de los que vamos a hablar esta noche en Espacio en Blanco. 3 argumentos esta noche, 3 argumentos inquietantes y llenos de interrogante. Esta noche nos adentraremos en una etapa oscura de nuestra historia, un tiempo en el que las mujeres gobernaron la Iglesia, mujeres papisas y teólogas, una realidad que muy pocos conocen. Este será nuestro segundo tema. Pero sin duda en nuestra primera parte la mujer va a ser la protagonista de Espacio en Blanco. En unos instantes hablaremos de su sexualidad. Durante miles de años la mujer ha sido considerada un ser impuro. Ha sido temida y deseada. Erotismo, sensualidad y misterio. Esta noche en Espacio en Blanco, no os lo perdáis. Y en la segunda hora hablaremos de vampiros con Miguel G. Aracil. Él nos dará a conocer la historia de los vampiros y nos desvelará las cosas y los casos más escalofriantes que se conocen de los vampiros españoles. Y para contactar con nosotros, un teléfono que ya muchos conocéis, un teléfono gratuito, el 900-137-137. También un correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es, y por supuesto nuestro chat que ya estrenamos la semana pasada y que sigue en marcha, al que podéis acceder a través de nuestra página web www.espacioenblanco.es. Ahí os esperamos. Gracias, Rosa. 2 y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias, y enseguida vamos con el avance de los temas. Esto es lo que queremos tratar esta noche, en el que el tema principal es la mujer, protagonista la mujer, con un montón de sentidos y contrasentidos. Os lo explicamos enseguida.
La mujer, desde el principio de la creación, ha sido considerada como un ser impuro. En muchos textos antiguos se recoge esta afirmación. La mujer es un varón a medio cocer. Al ser creada de una costilla de Adán y por falta del calor suficiente, no consiguió desarrollar sus órganos por completo. Por eso, es un ser imperfecto. Durante miles de años, esta creencia se ha visto acuñada por las culturas más desarrolladas de la Tierra. Y así la mujer ha sido temida, sometida y tildada de perversa y falta de alma. Son creencias antiguas que para muchos llegan hasta nuestros días. Hablar del papel de la mujer en la historia y de su sexualidad será el misterio que esta noche querremos conocer. Algo revelador. Bueno, ahí está esa introducción, lo que queremos tocar esta noche. Y solo nos falta presentar a nuestra invitada, Ana Martos. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Psicóloga, escritora prolífica, autora de un montón de libros, y acaba de salir Historia medieval del sexo y del erotismo, y has escrito sobre Pablo de Tarso y sobre los Borgia y un montón de gente histórica. Muchos, todos los que puedo. Pero eres psicóloga. Sí. ¿Cómo una psicóloga escribe cosas de historia? Ay, es que me gusta. ¿Te gusta? Sí, investigo. ¿Te investigas? La investigo. Claro. Ah, bien. Que no se me olvide saludar a tu prima Hortensia, la pintora. Hortensia, saludos, gracias por escucharnos. Una persona inteligente, igual que ese montón de personas que nos han elegido y que han hecho que subamos ese EGM de una forma tremenda e increíble. Es cierto que la mujer es un ser, como decíamos ahí, a medio cocer, un hombre a medio cocer. Si hacemos caso de las teorías que Platón propagó entre los griegos, pero que no son suyas. ¿Lo decía Platón? Bueno, no lo decía. En realidad los griegos aprendieron su pseudociencia, hoy le podemos llamar pseudociencia, de distintas culturas. Y esto no sé si salió de la cultura china, de la cultura india o de la cultura persa. Pero de hecho el aprendizaje de Platón recogió estas afirmaciones y lo transmitió. Sin embargo, entre las culturas antiguas ha habido una muy importante y muy grande, que fue uno de los imperios más importantes de la antigüedad, en la que no calaron estas ideas. Hablamos después de ella, si te parece. Es que no voy a decir cuál es. Vale, perfecto. De cualquier forma, la mujer es un ser extraño, ¿verdad? Siempre ha sido considerado como un ser extraño. Algunos compañeros nuestros también decían que eso no era del pasado, sino esas afirmaciones, sino que siguen estando muy presentes. Tú ten en cuenta que cuando el homínido se puso de pie, el sexo de la hembra desapareció de la vista. Sin embargo, el del macho se hizo más visible. Entonces, la mujer empezó a ser un enigma para el hombre. ¿Esa es la razón? Digo yo. Qué curioso. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar esta noche a nuestra invitada. Y habrá concurso, pero tranquilos que luego os lo decimos. ¿Por qué ha sido tan temida, tan sometida la mujer? Se le ha tenido tanto miedo a lo largo de los siglos. En algún momento de la historia, o de la prehistoria, el hombre se dio cuenta de que la mujer era más hábil intelectualmente, no voy a decir más inteligente. ¿De la prehistoria estás diciendo? Sí, seguramente en la prehistoria. Sí, claro, en la prehistoria, qué tontería, seguro. Se dio cuenta de que la mujer era más hábil que él. Era más hábil y más larga. Y era capaz de hacer cosas que él no era capaz de hacer. ¿Larga qué significa? Más inteligente. Más retorcida, con un pensamiento... Más mala. Mucho más capaz, digamos más ladina, más sibilina. Yeah. Entonces el hombre le tuvo miedo a eso y además... Cuando el hombre se dio cuenta de que las hembras de los animales, cuando están encinta, no tienen deseo sexual, sin embargo, la del hombre sí lo tiene, siempre, de alguna manera le tuvo miedo. Es un sexo de la mujer oculto al ponerse de pie y además insaciable para él, puesto que es capaz de mantener el deseo y el impulso sexual en cualquier momento, y de ofrecerse al coito en cualquier momento, cosa que no hacen los demás animales, y encima mana sangre, que eso ya
es el colmo de los misterios para el hombre. Creo que de ahí partió el primer temor del hombre hacia la mujer. Un temor que sigue estando hasta nuestros días y que es la causa de muchas de las cosas que vamos a intentar analizar en la segunda parte del programa, como la menstruación, como el orgasmo, como montones de cosas. Atentos a nuestros oyentes, se lo decimos, porque muchas de esas cosas vamos a intentar aclararlas con este hallazgo de invitada que hemos tenido. Sigue hasta nuestros días, ¿verdad? Ese miedo. Sigue hasta nuestros días porque el origen de este miedo, como digo, es ancestral, es prehistórico. De hecho, existen por ahí en algunas culturas, sobre todo en América precolombina, se han encontrado efigies, imágenes de diosas que tienen tallado en la vagina una boca con dientes. Entonces el mito de la vagina dentada se ha transmitido de una forma de cultura en cultura, en lo que llamó Jung el inconsciente colectivo, hasta nuestros días, y está en algún sitio y es causa muchas veces de problemas de impotencia en los hombres. Cuando la mujer empezó a emanciparse social, laboral y jurídicamente del hombre, en España, por ejemplo, bueno, y antes en otros países, pues ha habido muchos casos de hombres que se han quejado de que si la mujer llegara a ser realmente liberarse totalmente de la necesidad de tener un hombre con ella, eso a los hombres les podía producir impotencia. Lo dice Castilla del Pino. Les podía producir impotencia. Sí, ha habido, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ha habido quejas de gente, es que no recuerdo los nombres, de individuos que han dicho que el caso de que llegar a casa y encontrarse una mujer independiente y totalmente liberada y que no necesita estar atada al hombre, que no necesita del hombre en ningún aspecto económico, social o jurídico, que podía llegar a producir incluso casos de impotencia, y de hecho lo produce. Ya. Bueno, esta es una de las muchas cosas que vamos a analizar esta noche en el programa. Eso y algunas mujeres importantes en la historia que han estado ocultas, cambiando y transformándola. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137, absolutamente gratuito. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en directo en el Espacio en Blanco. Y tras esa primera introducción nos metemos de lleno en el asunto. ¿Estás a gusto, Ana? Sí, vale. Sí. Ahí vamos con esa introducción. En estos primeros minutos queremos daros a conocer la historia de las mujeres que gobernaron el reino de Dios en la tierra. La desconocida historia de las mujeres que gobernaron la Iglesia de los siglos IX al XI. Proclamaron dogmas de fe, convocaron concilios y nombraron o depusieron papas en los periodos más oscuros del catolicismo. La Iglesia católica siempre ha relegado el papel de la mujer a un segundo plano. Sin embargo, durante siglos, numerosas mujeres laicas han determinado el destino de la casa de Dios en la tierra. Gala Placidia, Pulqueria, Teodora, la papisa Juana o la senadora Marochia son solo algunos ejemplos. Algunas ejercieron su influencia directamente sobre la Iglesia, otras sobre los hombres que la regían, ya fuera o no religiosos. Y otras sobre los hombres que dirigían los destinos de los países que de alguna manera configuraban el ámbito del cristianismo en una época en que la religión y la política eran prácticamente lo mismo. Es bien conocida la existencia de amantes y concubinas de papas y cardenales durante el Renacimiento y en épocas posteriores. Muchas de ellas influyeron en la historia y en la civilización de nuestro mundo. Y muchas guardan secretos, como la existencia de una mujer que se hizo pasar por papa y que dio a luz durante una procesión. Se trata de una etapa oscura de nuestra historia, desconocida para la mayoría. Esta noche deseamos aportar un poco de luz a este tiempo de nuestro mundo. Nos ayuda nuestra invitada. ¿De verdad, Ana, los papas han tenido amantes? Sí, bueno, pero eso es normal, ¿no? ¿Normal?
Claro, lo primero es que los papas no siempre los clérigos han sido solteros o castos. Eso viene del siglo XI, prácticamente. Bueno, empezó a rondar la Iglesia en el siglo VII, VIII. Antes podían tener mujeres. Sí, había muchos papas casados. ¿Sí? Sí, con hijos, vamos, pero es normal. Es que eso tampoco me parece que sea nada escandaloso. Pero hacen voto de castidad, ¿no? Y es bastante escandaloso que un sacerdote tenga relaciones sexuales y mucho más un papa, ¿no? Digo yo. Creo que lo escandaloso es que hagan voto de castidad, que es el voto de una situación antinatura. Ya, pero yo no se lo mando, lo eligen ellos, ¿no? Parece ser cuando haces los votos de sacerdocio, uno de ellos es el de la castidad. Digo yo, creo. A mí como eso me parece monstruoso. Ya, o sea que es normal que tuvieran a lo largo de la historia. Claro, es que tuvieran amantes. ¿Y esa papisa o ese papa que de repente estaba en una procesión y dio a luz, en mitad de la procesión, quién era? La papisa Juana. La verdad es que tampoco está muy claro que sea histórico ese personaje o que sea de leyenda. Hay quien dice que ha sido histórico. No hay tantos argumentos en pro como en contra, hay tantos testimonios en pro como en contra de ese personaje, la papisa Juana. ¿Quién era? Según la historia, según la leyenda. Según la leyenda, pues una mujer alemana, inglesa, pero bueno, entonces Inglaterra y Alemania eran casi lo mismo, del siglo VIII, que se cultivó, estudió, aprendió, y como la única manera que tenía una mujer de estudiar y de aprender era disfrazarse de hombre, pues terminó convirtiéndose en hombre. Y llegó a entrar en religión con el nombre de hermano Juan, como si fuera un fraile, y bueno, pues desde allí empezó a evolucionar, y como era muy lista, era muy inteligente, estaba muy preparada y sabía mucho, pues se hizo célebre y dio bastantes charlas y discursos en una época en que los clérigos en realidad no hablaban con los fieles, sino únicamente desde el púlpito, y ella ya hablaba en la calle. Eso la hizo muy popular entre la gente, y de un lugar a otro llegó a Roma, se hizo muy allegada al Papa que había entonces, y el Papa la tomó como secretario, creyendo que era un hombre, secretario suyo, y cuando murió el Papa la nombró, antes de morir, de alguna manera dejó señalado que ella tenía que sucederle, y fue el Papa Juan VIII. Eso es lo que dicen. En realidad el Papa Juan VIII existió de verdad y fue un papa. Sí, pero no se sabe si realmente fue mujer o no, ¿no? Que yo sepa, el Papa Juan VIII fue hombre. Lo que pasa es que hay un nudo ahí entre la existencia de la papisa Juana y el Papa ese Juan VIII, de una época que se ha disfrazado y se ha tapado. En la Catedral de Siena hay un friso de papas, que yo fui a ver, por cierto, y en un lugar de la catedral, en el friso, aparecía una figura de una mujer que era la papisa Juana. Pero en el siglo XVI, el cardenal Baronio convenció al Papa Clemente VII, bueno, que fuera, para que quitara aquella efigie y que le pusiera un rostro de hombre, le pusiera barba, o sea, que le diera aspecto masculino, porque era un espanto tener ahí una forma. Eso es lo que se dice. Yeah. Pero no hay pruebas de nada, ni siquiera de que haya existido la papisa Juana. De todas maneras, en la historia de la Iglesia, en lo que se refiere a las mujeres, hay asuntos muchísimo más escandalosos, muchísimo más divertidos y muchísimo más increíbles que el hecho de que una mujer se pueda disfrazar de hombre y llegar a ser papa y dar a luz en una procesión. Nos lo vas a contar si te parece, ¿vale? La mujer ha tenido a lo largo de la historia mucho más poder de lo que se ha creído, ¿verdad? Operaban desde las sombras y maniobraban ahí para que se hicieran lo que ella quisiera, ¿no? En el mundo de la Iglesia me refiero. No desde las sombras, ¿eh? No. No. ¿Se lo hacían también abiertamente? Claro. Pero bueno, es que eso tiene una base política, jurídica y social y en todos los aspectos. En el siglo IV, el Papa, que había entonces, hizo un convenio con el emperador Constantino I, Constantino el Grande, para que el cristianismo fuese una de las religiones más importantes del Imperio Romano. Entonces Constantino impuso sus condiciones. Una de las condiciones que impuso era que el emperador era el vicario de Dios en la tierra y era el sumo pontífice de la Iglesia, de la religión que fuera. Entonces, cuando el cristianismo, unos siglos después, con el emperador Teodosio, fue la religión oficial del Imperio Romano, el emperador siguió siendo el sumo pontífice. O sea, el emperador era el que podía convocar concilios y el que podía proclamar dogmas de fe. No era el Papa no pintaba nada, el que importaba era el emperador. Y eso duró hasta el siglo XI.
Y sucedió que algunas veces, en vez de haber emperadores, había emperatrices. Entonces, quien convocaba los concilios y quien proclamaba los dogmas de fe eran las emperatrices, no los emperadores. Ya. Hemos dicho en la introducción una serie de nombres. Gala Placidia, Pulqueria, Irene. Cuéntanos un poco las historias de estos personajes y de esos escandalosos que tú decías. ¿Son algunos de estos? Bueno, los escandalosos son mucho más divertidos que estas otras. Es que en la Edad Media el mundo estaba dividido en dos sectores, Oriente y Occidente. Oriente era el Imperio Bizantino y del Imperio Bizantino, pues lo que había era cultura, sofisticación, conocimiento, y las princesas eran cultísimas. Un poco, discúlpame, lo que conocemos como el mundo árabe, el mundo de Oriente, ¿no? Oriente Medio. Era Bizancio. Oriente, bueno, Bizancio es ahora Turquía, que es ahora Turquía, y ahí estaba pues Jerusalén, y, bueno, todavía no se había descubierto Rusia, pero bueno, toda esa parte de Europa del Este entró también en la órbita de la Iglesia de Oriente, del mundo oriental. ¿Era gente refinada? ¿Era gente...? Muy culta, refinados y con un protocolo muy sofisticado. Era algo espectacular. Entonces las mujeres sabían muchísimo, estudiaban mucho, bueno, sobre todo las princesas, ¿no? Las mujeres de la alta sociedad. Y por tanto, en Oriente, los emperadores y las emperatrices, cuando dominaban la Iglesia, puesto que era quien tenía el poder de sumo pontífice, actuaban incluso proclamando dogmas de fe. Y entonces allí hubo mujeres como la emperatriz Teodora, que todos conocemos, la esposa de Justiniano, y esas otras dos que has mencionado tú. Gala Placidia en realidad no fue emperatriz de Oriente, fue de Occidente, pero era una princesa romana que tenía toda la cultura y toda la sofisticación de Oriente. Y Pulqueria, que también has citado, fueron unas mujeres que se interesaron mucho por un tema tan abstruso como es el hecho de que Cristo tuviera una o dos, o sea, que la persona de Cristo tuviera una o dos naturalezas, naturaleza divina o naturaleza humana. Bueno, ahí hubo una discusión, una diatriba y hasta guerras ha habido a costa de eso, ¿no? Por partidarios de las diferentes teorías. Y estas mujeres se empeñaron, cada una de ellas, en que Cristo tenía o una naturaleza o dos naturalezas. Y para poder llegar a la conclusión de que aquello era algo oficial, que estaba dictado por Dios, era imprescindible que se proclamara en un concilio. Y entonces ellas manipularon a los papas y proclamaron lo que les interesaba. Pero eso fue la forma de manejar la Iglesia que tuvieron las princesas en Oriente, como digo, porque eran cultas y estaban muy preparadas. Sin embargo, en Occidente lo que imperaba era la barbarie, y nadie sabía, todos iletrados, nadie sabía leer ni escribir. El mismo Carlomagno creo que aprendió a leer para poder leer la Biblia, sí, pero jamás escribió, no tiene nada que escribir. Y entonces las emperatrices, bueno, no había emperatrices, las reinas, las princesas, las mujeres de alta cuna de Occidente, pues participaban de esa barbarie y de esa incultura que imperaba en Occidente, y su forma de inmiscuirse en los asuntos de la Iglesia no fue tan refinada como discurrir dogmas de fe ni meterse en temas abstrusos místicos, sino pues directamente manipular, quitar a un papa, poner a otro y intercambiar allá a quien les interesaba, porque el hecho de que el papa fuera amigo o partidario o estuviera del lado de la persona que lo había puesto allí, pues significaba un montón de prebendas. Ten en cuenta que la Iglesia tiene el poder místico, lo ha tenido siempre. Entonces las titulaciones, las coronas, los mandatos y todo eso lo otorgaba la Iglesia. El Papa era quien podía decidir si una persona era duque o era conde o era príncipe o qué era. Claro, el Papa le podía dar, o sea, el Papa era quien coronaba. Si no coronaba el Papa, la corona no servía. Eso era una prebenda, y para que un individuo pudiera acceder a una titulación de cierta importancia, necesitaba, por supuesto, la aquiescencia del Papa o enfrentarse a él. Más personajes. Estaba la senadora Marozia. Ahí es donde... Sí. ¿Quién era ese personaje? Hubo una época en el siglo IX que el cardenal Baronio ha denominado la era de la pornocracia, porque eran las mujeres las que dominaban la Iglesia abiertamente. Ya no se trataba de dogmas de fe, ni de concilios, ni nada de eso, sino de manejarlo pues con toda tranquilidad. Hubo dos senadoras importantes en Roma,
Teodora y su hija Marocia. Teodora tenía un amante que era un clérigo de Rávena, Juan. Estaba muy enamorada de él. Y ella quería favorecer a su amante, y entonces influyó en su entorno y habló con la gente de manera que él consiguiera elevarse por encima de lo que era. Este chico vivía en Rávena y ella en Roma, pero como él era clérigo, tenía un puesto diplomático, tenía que ir con frecuencia a Roma a ver al Papa. Bien, pues ahí es donde se conocieron y así es como ellos se amaban. Y ella tanto quiso favorecerle que terminaron por hacerle obispo. Entonces, cuando él fue obispo de Rávena, se le acabó el cargo de diplomático, ya no tenía que ir a Roma a nada, se quedó sin su amante. Pero ella no se arredró. Teodora tenía el suficiente poder y lo suficiente brío como para salir adelante en ese asunto y dijo, ¿qué tengo que hacer para tener siempre a mi amante conmigo si yo estoy en Roma? Hacerle papa. Pues fue el Papa Juan X. Así de fácil. Así funcionaban las cosas. Así funcionaban las cosas. Y esta era Marocia, ¿no? Esa fue la madre de Marocia. La madre. Teodora. Marocia fue la amante del Papa Sergio III, que fue el Papa anterior a este que hemos dicho, a Juan X. Y cuando ya Marocia creció y la madre murió, quedó en el papado el que había sido amante de la madre, Juan X. Pero como Teodora había sido amante del Papa anterior, había tenido un hijo con él, y Marocia, estoy hablando de Marocia. Marocia lo que quería es que su hijo fuese Papa. Entonces no esperó a que muriera el Papa Juan X, el amante de la madre. Una vez que la madre había muerto, el Papa quedó en sus manos. Ella era más poderosa que el Papa. Simplemente le hizo estrangular. Y después puso a su hijo en el papado. Juan XI. ¿Con cuántos años tenía el niño? No, este fue normal. El que no fue normal fue el nieto. Este fue Juan XI, el que estoy hablando ahora. Entonces Marocia tuvo otro hijo, que no era papa, que era Alberico, y Alberico fue príncipe de Roma, y tuvo otro hijo, y cuando murió el papa anterior, Juan XI, Alberico, que era hermanastro de él, ¿no?, le hizo prometer a los romanos que cuando él muriera, su hijo sería a la vez señor y a la vez papa, señor de Roma y papa, para que concentrase el poder místico y el poder temporal en la misma mano. Murió antes de lo que pensaba y entonces su hijo fue papa, Juan XIII. ¿Y con cuántos años? 17. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. Nuestro teléfono abierto por si queréis preguntar, 900-137-137. Y estamos tratando de buscar respuestas en esa historia turbulenta. Como era aquel tiempo, luego nos quejamos de los culebrones que hay ahora y de si los presidentes tienen amantes y... Tremendo, ¿no? La historia siempre es mucho más divertida y mucho más fuerte que todo lo que nos podamos inventar. Agiltrudis. ¿Quién era este personaje? Es otro personaje también. Bueno, Agiltrudis era una princesa muy poderosa de Spoleto, que es un ducado que estaba próximo a Roma, y estuvo a punto de ser emperatriz, porque su marido reclamó la corona imperial para él en un momento dado, y el Papa se la otorgó a cambio de un favor, que era pues protegerle frente a los sarracenos, que estaban siempre atacando la Santa Sede, ahora llamamos la Santa Sede, entonces era el patrimonio de San Pedro. Y bien, pues antes de coronar los emperadores, este papa murió, y entonces nombraron papa al siguiente, que fue Formoso de Vivariu, pero este señor decidió que ni Agiltrudis ni su marido eran merecedores de la corona del Imperio alemán, y se la negó. Casualmente murió creo que con veneno largo, lento y doloroso, pero simplemente murió y le enterraron. Al cabo de unos cuantos meses, creo que llevaba 8 meses muerto, y Agiltrudis todo este tiempo había quedado frustrada, había perdido la corona, nunca la habían coronado y la culpa la había tenido aquel Papa Formoso. Entonces ella estaba rumiando su venganza y llegó un momento en que consiguió poner en la silla de San Pedro a un papa de su conveniencia, de su amistad, a cambio de
que hiciera lo que ella le iba a pedir, que era vengarse, una venganza post-mortem, una venganza terrible. ¿Y fue? Pues la venganza consistió en sacar el cadáver de Formoso de la tumba. Esto es verídico, no es ninguna leyenda, ¿eh? No, esto es de verdad, no hay nada que contrastar. Hizo sacar el cadáver de la tumba, que estaba medio momificado, putrefacto, y algún gusano le debía andar por las órbitas de los ojos. Entonces hicieron un sínodo, un concilio, sentaron el cadáver en una silla, lo sujetaron con una correa porque el muerto se iba para todos los lados, con todos los jirones de carne allí. Bueno, le vistieron con todas las ropas papales, le pusieron todas las insignias de papa y en aquel concilio le depusieron. Pusieron a una persona que hablara en su nombre, no sé lo que habló, seguramente con la nariz tapada, porque debía de oler espantosamente. Aquel sínodo horrendo o concilio del cadáver, como lo ha llamado la historia, depusieron al Papa Formoso. Y una vez que ya le habían quitado el papel de papa, le habían depuesto, le arrancaron las vestiduras que salieron con pedazos de carne y pedazos de momia y le cortaron los 3 dedos con los que se bendice, los 3 dedos de la mano derecha, los 3 dedos centrales con los que se hace la bendición Urbi et Orbe, y tiraron el cadáver al río, la momia. Menuda venganza. Así se vengó. Vaya tiempo tremendo, ¿eh? Enseguida pasamos a hablar de sexo y sobre todo sexo en la mujer. ¿Algún otro personaje escandaloso que quieras ver? Este papa del que hemos hablado antes, que era el nieto de Maroccia, el hijo de Alberico, he dicho Juan XIII, me equivoco, era Juan XII, pero bueno, da igual, he puesto un palito de más. Como tenía 17 años y no había sido educado para ser papa, sino para ser soldado, porque entonces eran una de las dos cosas, solamente se le ocurrió convertir en un burdel el palacio papal, y lo llenó pues de rameras, de soldados, de eunucos, de amigos y de francachelas. Y murió apaleado por un marido que le pilló en la cama con su esposa. Ya. Ana, y esa era la gente que representaba a Dios en la tierra. El vicario, claro, papa. Vaya ejemplo que daban, ¿no? Bueno, es que se transmitía el Espíritu Santo, sabes que iba transmitiendo la infalibilidad de papa en papa. Incluso estos parece que eran infalibles. Incluso. Bueno, por eso digo que hay cosas mucho más increíbles y mucho más espectaculares y mucho más escandalosas que el hecho de la papisa Juana. La papisa Juana parece imposible, pero esto parece mucho más imposible. Ya. ¿Y tú crees que las cosas siguen siendo ahora así? No, porque ahora se nota mucho. Ya. Ahora no pueden serlo. Me alegro. Vamos con la segunda parte del programa. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias, a hablar de sexo. Algunas cosas que ocurrieron a lo largo de toda la historia que estamos todavía llevando encima, cargando ese peso, para tratar de aclararlas con nuestra invitada Ana Martos. Después de la introducción seguimos. Durante nuestro próximo tiempo, queremos llevaros a una parte oculta de nuestra historia para conocer uno de los temas fundamentales de la existencia humana, la sexualidad. Un tiempo en el que la mujer era considerada impura, falta de alma y llena de pasiones desatadas de las que había que defenderse. Durante siglos, el erotismo, la sensualidad y el sexo generaron apasionadas disputas entre médicos, filósofos y religiosos medievales que buscaban encontrar el secreto de la fecundación y del esperma femenino. Como consecuencia, surgieron varias teorías filosóficas, teológicas y médicas sobre la sexualidad, que dieron lugar a mitos y supersticiones que perduran hasta nuestros días. Se desconocen muchos aspectos del mundo erótico y amatorio de la Edad Media, una etapa larga, dura y apasionante en la que llegaron a convivir la ciencia y la magia, la visión apocalíptica y el amor por la vida, el temor al delito carnal y el erotismo exacerbado. Fue en esta época cuando surgió una nueva forma de amor, el amor cortés, que derivó en amor heroico o melancolía erótica. Los médicos llegaron a identificarlo como un mal y lo trataron con medicina mixta,
a base de remedios árabes, filtros y hechizos, medicamentos y quimioterapia. En este marco pronto surgieron múltiples discusiones sobre la procreación, sobre la lujuria y la sexualidad, discusiones que produjeron interesantes pleitos, querellas y debates en torno a la mujer. Mucho de lo que se discutió quedó plasmado en diferentes textos, como el Codex Vindobonensis, el Canon de Avicena, el Tratado de la Fascinación o de Coitu. Hechos tan naturales como la menstruación, la masturbación, el deseo sexual o la fecundación causaban asombro y perplejidad no solo en la Iglesia, sino también entre los más acuciosos médicos y filósofos medievales. Nuestra invitada ha hecho un profundo estudio de este tiempo y en su compañía vamos a tratar de entenderlo. Bueno, yo no sé por dónde, de hecho nos ha costado mucho preparar este programa, ¿no? Porque no sabíamos por dónde meterle mano a este, nunca mejor dicho, a este tema, porque tiene tantas historias, ¿no? Vamos un poco hacia el pasado, aunque me llama mucho la atención ese vaso que había en Perú, donde se ve una mujer con la vagina llena de dientes. Esa es un poco la representación del miedo que ha representado la mujer a los hombres, ¿no? El mito de la vagina dentada. Sí, ¿no? Bueno, vamos al principio si quieres. Por eso hubo que someterla. Esa es la razón. Claro. Esa es la razón. Tenerla bien sujeta. Bien. ¿Y de cuándo surge esa historia, decías de Platón, de que la mujer era un ser inferior? ¿Cuándo se le da la categoría de un ser normal? Un ser con alma, porque durante mucho tiempo incluso la propia Iglesia Católica decía que la mujer no tenía alma, ¿no? Bueno, sí tenía alma, pero la recibía a los 80 días de la fecundación, mientras que el varón lo recibía a los 40. Ya. Eso permitía a las mujeres abortar. ¿Sí? Si era una chica, no había problema si se había abortado antes de los 80 días, porque todavía no tenía alma, el feto no tenía animación. Ya. ¿Y cuándo surge? Siempre se la ha tenido sometida o juzgada. ¿Había alguna civilización que tuviera de igual a igual? Para adelantarse aquí antes decías, además es una de mis favoritas. Los egipcios. ¿Los egipcios creían que la mujer y el hombre eran iguales? Sí, jurídicamente eran iguales, en bastantes épocas. Claro, es que las dinastías egipcias han sido muchas y muy largas y ha habido oscilaciones sociales, ¿eh? Pero vamos, fundamentalmente, eso se ve simplemente en la religión. Si tú echas un vistazo a la religión de los griegos tenían una diosa que era la madre, que era Hera, la esposa de Júpiter y madre. Y luego tenían otra diosa que era Afrodita, que era la del amor, y era la diosa libre por excelencia. Tenían dos diosas para cumplir dos funciones, la madre y la amante. Sin embargo, los egipcios tenían una, Isis, que cumplía todas las funciones y era mucho más importante que los dioses, que Osiris. Había la Trinidad, todas las religiones han tenido una Trinidad. La Trinidad egipcia empieza por Isis, que era mujer. Los egipcios no es que creyeran, sino que establecieron igualdad jurídica. Incluso si alguien pegaba, si el marido pegaba a su mujer, tenía algún tipo de problema, ¿no? Ha habido sentencias de un tribunal se formó un pueblo para construir las pirámides. Bueno, se iban formando pueblos como aquí para construir el Escorial. Se crearon algunos pueblos. Entonces, en algunos de los pueblos que se crearon para los trabajadores que construían las pirámides, había tribunales populares en los que se juzgaban los casos civiles. Si era algo importante, pues ya intervenía el visir, ¿no? Y hay todavía sentencias por ahí que se han recogido en los textos de las pirámides y en otros documentos egipcios. En uno de ellos, precisamente, se había acusado a un hombre de insultar a su mujer. Y el tribunal determinó que si insistía en insultarla, le darían bastonazos en las plantas de los pies. Insultar. Ya. No te digo ya pegar. Un ejemplo, estamos hablando de Egipto, de repente la civilización sigue, llegamos a los griegos, a los romanos. ¿La mujer qué papel tiene en todas esas? En Grecia el papel de la mujer se vino abajo. Es decir, los griegos nunca admitieron que la mujer pudiera ser igual al hombre, sino todo lo contrario. Siempre fue un ser inferior y oprimido. De hecho, los griegos primaron la homosexualidad entre hombres porque eran dos seres superiores que se amaban. Sin embargo, el amor entre hombre y mujer era un ser superior con un ser inferior.
Por eso estaba tan admitida y tan... o sea, estaba tan extendida la homosexualidad en Grecia, porque era un amor entre superiores. ¿Y los romanos? Los romanos no tenían tanta permisividad como los griegos, pero para ellos también la mujer fue inferior. Lo que pasa es que en tiempos de los romanos las mujeres aprendieron a sacar los pies del tiesto y establecer pues una especie de matriarcado de entrepierna, ¿no? O sea, ser ya capaces de dominar a los hombres. Hay algunos escritos y algunas crónicas de Juvenal y de algunos otros escritores de Roma donde se quejan, parece Hollywood, no sé cuántos maridos en no sé cuántos años. Si en Roma, en todas partes, los hombres dominan a las mujeres. Y Roma, que domina a todos los pueblos, los hombres son dominados por sus esposas. Se quejaban de eso, como los americanos de ahora, más o menos. Seguimos en la historia. De repente llegan los bárbaros y los bárbaros empezaron a tener varias mujeres ya. ¿Cuál era el papel de las mujeres entre los pueblos bárbaros? Según tu libro, podían tener varias mujeres. No lo sabía yo eso. Sí, bueno, depende de los pueblos. Ya. Sí, la mayoría de los pueblos eran polígamos. Sí. Bueno, porque las mujeres eran moneda de cambio, y lo ha sido hasta hace poco. Las mujeres servían pues para intercambiar paz o intercambiar amistad o lo que fuera con otros pueblos o con otras tribus. Un objeto, como tú dices. Sí, hasta la Ilustración prácticamente. En la Ilustración es cuando ya se empezó a pensar que la mujer podía tener otros valores. Derecho de pernada también en aquel tiempo, los nobles podían... ¿Qué era eso del derecho de pernada? ¿Poder elegir a cualquier moza del pueblo cuando llegabas? ¿O? No, eso yo creo que tiene más de leyenda que de realidad. No era verdad. Yo creo que no, porque por ejemplo no existen, casi no hay literatura, ni chistes, ni bromas, ni cuentos a base del derecho de pernada. Yo creo que es más una leyenda. En realidad, durante la época feudal, cuando se casaba un vasallo, el señor tenía derecho sobre la novia, pero eso tiene dos vertientes. Lo que en realidad hacía el señor era coger a la novia y traspasar el umbral con ella en los brazos, que por eso el novio ahora pasa a la novia en brazos, y a cambio pues le daban miel o gallinas o lo que fuera. Él estaba dando permiso para que se casaran sus vasallos. Necesariamente no tenía por qué tener relaciones sexuales antes de... Yo creo que no, yo no he leído nada que fuera eso cierto, como lo del cinturón de castidad y todas esas cosas. Te iba a preguntar por ello también. Es que tampoco se han encontrado. Fíjate la cantidad de esqueletos que habrían aparecido con cinturones de castidad, puesto la cantidad de mujeres que habrá muerto el marido llevándose la llave. Entonces no había llaves pequeñas, ni candados pequeños, eran tremendos. Imagínate tú cómo tenía que ser. Es que es imposible, no existía la miniaturización que hay ahora. ¿Qué pensamos en una llavecita? Pero entonces no, las llaves eran como de un cerrojo de un castillo. Pero creo que haber leído en tu libro que por lo menos se ha encontrado un cadáver con ese cinturón. Sí, creo que sí, que algunos. O sea, eso ha existido, pero si se ha encontrado un solo esqueleto, figúrate todo lo que tenía que haberse igual las mujeres eran más listas y se lo podían quitar, ¿no? Tampoco hay literatura al respecto. Sobre eso. Ya. Fíjate que lo del cinturón de seguridad es un invento, de castidad, perdón. Es un invento que están utilizando ahora en el norte, países del norte. Sí, para erótico. Sí. Y luego, incluso para evitar problemas con los violadores, llevan cinturón de seguridad. De castidad, sí, de casos de seguridad. Sí, es curioso. Una faja bien puesta. Seguimos adelantando, si quieres. ¿Cuándo llega el sexo hasta ese momento había sido también pecaminoso? Antes de llegar a la Iglesia Católica me refiero. ¿O se vivía de una forma más libre? Pecaminoso no. Hombre, los romanos también tenían sus rollos puritanos, pero bueno, eran mucho más permisivos. En realidad el sexo empezó a ser pecaminoso hasta el punto de convertirse en el pecado más importante de la creación en el siglo IV, V. ¿Con la Iglesia Católica? Con los padres de la Iglesia. Con los padres de la Iglesia. Hasta entonces había mantenido más o menos... Sí, bueno, habrá habido sus más y sus menos, porque los romanos ya te digo que también tenían... Pero sobre todo los romanos lo que les importaba mucho era la familia. Entonces el deshonor en la familia, el adulterio y todo eso lo llevaban muy a mal. Tenían bastante sentido de la moral, pero dentro de la familia. Las mujeres solteras, o sea, madres solteras daba igual, no tenían esa importancia, ni consideran tan pecaminoso lo que es el sexo, a menos que tocara. Para los romanos lo importante eran las costumbres, y dentro de las costumbres estaba la familia, mantener siempre el honor. ¿Y por qué los padres de la Iglesia estaban en contra del sexo y hacen de ello el pecado más grande que hay? Pues que los padres de la Iglesia tuvieron una especie de idea delirante, copiada de los gnósticos, según la cual la materia y la carne es lo peor que hay,
y pretendieron ser castos y puros y despojarse de toda la carnalidad y todo el deseo. Y como eso es imposible porque estaban luchando contra uno de los impulsos primordiales del ser humano, que tiene dos, la sexualidad y la agresividad, o sea, le quitaban uno. Se les hizo totalmente imposible. San Agustín, que fue uno de los padres de la Iglesia que más peleó contra la sexualidad, más quiso mantener la castidad y sin conseguirlo, en sus escritos podemos ver cómo intenta luchar contra su propio pene, que se le revelaba el pene autónomo, el pene rebelde, que se levanta aunque yo no quiera. Él no quería, él no quería. Ese era el pene autónomo. Era autónomo. Pero entonces, o sea, esto le pasó a él y le pasó a otros cuantos. Hubo un montón de padres de la Iglesia, entre los siglos 3, 4, 5 incluso, que intentaron mantenerse castos. Y es que no puede ser. O sea, uno se puede mantener casto si tiene unas condiciones que no se aprenden. Y ahí vemos las tentaciones de San Jerónimo, de San Antonio Abad, de todos aquellos que se retiraban al desierto a orar y a estar fuera del mundo, y sin embargo no hacían más que pensar en mujeres, y les aparecían mujeres lascivas por allí invitándoles a danzas libidinosas y tal, y lo pasaban muy mal. Entonces llegaron a la conclusión de que ellos, como de alguna manera tenían que echar balones fuera, no podían asumir que habían intentado hacer algo que es imposible, que es luchar contra su propio instinto genésico, porque eso es, vamos, prácticamente imposible, o sin prácticamente. Entonces recurrieron a culpabilizar de ello a Adán y a Eva. Y se inventaron la historia de que Adán y Eva, cuando Dios los puso en el paraíso, no tenían deseo sexual ni impulso sexual. Eso no existía. Simplemente Adán y Eva debían de procrear sin tener ni deseo ni placer. Eso era lo que parece ser que Dios había decidido. Pero Adán se adelantó, la mujer le tentó, que es la pecadora, ¡pum!, y tuvieron un orgasmo. Por culpa de la mujer. Bueno, pues sí, claro, tenía que ser la culpa de la mujer. Entonces tuvieron un orgasmo. Y como tuvieron un orgasmo, pues eso fue el pecado original. O sea, para los padres de la Iglesia el pecado original fue el orgasmo. Nada de manzanas ni de frutos prohibidos. Y ahí se lió todo. Ahí se lió todo. Por culpa de ese orgasmo. Claro, porque lo que no podían evitar aquellos hombres que intentaban vivir en castidad era pensar en mujeres, y se les aparecía la imagen. En las confesiones de San Agustín se puede ver, estaba siempre sufriendo. Se les aparecían mujeres por todas partes tentándoles. Entonces, claro, como no podían asumir, como he dicho antes, que estaban intentando algo imposible, le echaron la culpa a la mujer. Es la mujer. La mujer es la impura, la que viene a tentarnos. La mujer es la que no deja que el hombre se mantenga casto y puro, porque la mujer es insaciable. Ahí hay un capítulo del libro que dice insaciable y 13 veces impura, 13 veces. Sí. Los 5 días que dura la menstruación y los 8 días de purificación que prevé la Biblia. La Biblia, bueno, el Talmud, no sé, la ley judaica. 13 días. Y según tú, un poco la raíz de que la mujer se haya tenido tanto miedo por parte de ciertos sectores de la sociedad, era primero porque tenía el sexo oculto, segundo porque salía sangre de ese sexo oculto, y tercero porque era eso, tenía una capacidad de poder tener relaciones sexuales en cualquier momento. En cualquier momento. Claro, en cualquier momento, cosa que las demás hembras, las hembras de los animales no pueden, sino, vamos, no pueden o no quieren, no hacen, de hecho, solamente cuando son fértiles. Y cuando están preñadas, para nada. ¿Y todo eso cuándo cambia? Nos quedan 2 minutos antes de las noticias. ¿Cambia en algún momento de la historia? Eso está cambiando en algunos sitios, en otros se queda como está. Sigue así, en muchos sitios sigue así. Países árabes, las mujeres con... En algunos, no en todos. Ya. Hay otro... Bueno, la menstruación hablaremos en otro momentito. ¿Las mujeres han podido tener orgasmo siempre o eso les estaba vetado? Ha estado vetado en unas épocas y en otras no. Ha estado vetado en las épocas en que el orgasmo de la mujer era inútil para la procreación, y ha estado permitido e incluso primado en épocas en que se creía que el orgasmo de la mujer era imprescindible para la fecundación. ¿Eso cómo se explica? Pues porque Aristóteles y Galeno y Hipócrates y todos aquellos se armaron un lío y surgieron unas teorías que se trasladaron a la época medieval, según las cuales la mujer eyacula un esperma que es imprescindible para diluir el esperma del hombre y quedar fecundada. ¿Eyacula un esperma? Sí, según ellos, o sea, según creía Hipócrates y creía Galeno,
y creían los indios y los chinos y no sé cuántos, la mujer eyacula un esperma que se mezcla con el esperma del marido dentro de la matriz y ahí se arrollan con la sangre menstrual y de ahí surge el feto. El embrión primero y luego el feto. Lo vamos a dejar ahí, si te parece. Pues sí. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. Un ultimátum para muchos es algo que ha ocurrido, que están avisando y que puede llegar a suceder realmente en la actualidad. 2:58, una hora antes en las Islas Canarias. Dejamos un poquito de tiempo para las noticias de las 3, las 2 en Canarias, y enseguida regresamos. Hay más cosas para contarles acerca del sexo, sobre todo porque estamos como estamos ahora por culpa de eso que llevamos, y además hablaremos de vampiros. Este es el Espacio en Blanco, nuestro teléfono abierto para sus preguntas, 900-137-137 por si quieren preguntar. Regresamos enseguida. Escucharnos, una persona inteligente, igual que ese montón de personas que nos han elegido y que han hecho que subamos ese EGM de una forma tremenda e increíble. Es cierto que la mujer es un ser, como decíamos ahí, a medio cocer, un hombre a medio cocer. Si hacemos caso de las teorías que Platón propagó entre los griegos, pero que no son suyas. ¿Lo decía Platón? Bueno, no lo decía. En realidad los griegos aprendieron su pseudociencia, hoy le podemos llamar pseudociencia, de distintas culturas. Y esto no sé si salió de la cultura china, de la cultura india o de la cultura persa, pero de hecho el aprendizaje de Platón recogió estas afirmaciones y lo transmitió. Sin embargo, entre las culturas antiguas ha habido una muy importante y muy grande, que fue uno de los imperios más importantes de la antigüedad, en la que no calaron estas ideas. Hablamos después de ella, si te parece. Es que no voy a decir cuál es. Vale, perfecto. De cualquier forma, la mujer es un ser extraño, ¿verdad? Siempre ha sido considerado como un ser extraño. Algunos compañeros nuestros también decían que eso no era del pasado, sino esas afirmaciones, sino que siguen estando muy presentes. Tú ten en cuenta que cuando el homínido se puso de pie, el sexo de la hembra desapareció de la vista. Sin embargo, el del macho se hizo más visible. Entonces, la mujer empezó a ser un enigma para el hombre. ¿Esa es la razón? Digo yo. Qué curioso. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar esta noche a nuestra invitada. Y habrá concurso, pero tranquilos que luego os lo decimos. ¿Por qué ha sido tan temida, tan sometida la mujer? De su sexualidad. Durante miles de años la mujer ha sido considerada un ser impuro. Ha sido temida y deseada. Erotismo, sensualidad y misterio. Esta noche en Espacio en Blanco, no os lo perdáis. Y en la segunda hora hablaremos de vampiros con Miguel G. Aracil. Él nos dará a conocer la historia de los vampiros y nos desvelará las cosas y los casos más escalofriantes que se conocen de los vampiros españoles. Y para contactar con nosotros, un teléfono que ya muchos conocéis, un teléfono gratuito, el 900-137-137. También un correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es.
radionacionaldespaña.es y por supuesto nuestro chat que ya estrenamos la semana pasada y que sigue en marcha, al que podéis acceder a través de nuestra página web www.espacioenblanco.es. Ahí os esperamos. Gracias, Rosa. 2:11, 1:11 en las Islas Canarias, y enseguida vamos con el avance de los temas. Esto es lo que queremos tratar esta noche, en el que el tema principal es la mujer, protagonista la mujer, con un montón de sentidos y contrasentidos. Os lo explicamos enseguida. La mujer, desde el principio de la creación, ha sido considerada como un ser impuro. En muchos textos antiguos se recoge esta afirmación. La mujer es un varón a medio cocer. Al ser creada de una costilla de Adán y por falta del calor suficiente, no consiguió desarrollar sus órganos por completo. Por eso, es un ser imperfecto. Durante miles de años, esta creencia se ha visto acuñada por las culturas más desarrolladas de la Tierra. Y así la mujer ha sido temida, sometida y tildada de perversa y falta de alma. Son creencias antiguas que para muchos llegan hasta nuestros días. Hablar del papel de la mujer en la historia y de su sexualidad será el misterio que esta noche querremos conocer. Algo revelador. Bueno, ahí está esa introducción, lo que queremos tocar esta noche. Y solo nos falta presentar a nuestra invitada, Ana Martos. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Psicóloga, escritora prolífica, autora de un montón de libros, y acaba de salir Historia medieval del sexo y del erotismo, y has escrito sobre Pablo de Tarso y sobre los Borgia y un montón de gente histórica. Muchos, todos los que puedo. Pero eres psicóloga. Sí. ¿Cómo una psicóloga escribe cosas de historia? Ay, es que me gusta. ¿Te gusta? Sí, investigo. ¿Te investigas? La investigo, claro. Ah, bien. Que no se me olvide saludar a tu prima Hortensia, la pintora. Hortensia, saludos, gracias por escuchar. Y al inicio, y hoy más que nunca, nuestra gratitud. Salió el EGM, los datos de audiencia, y en este último estudio, Radio Nacional de España ha sido la emisora que más oyentes ha subido. Y nosotros hemos doblado los oyentes que había, ahora somos el doble, pero necesitamos ser muchos más. Las gracias a todos los que nos han elegido, gracias por la escucha y por la fidelidad, pero hay que seguir pasando la voz. Necesitamos ser muchos más para los proyectos que se nos vienen encima. Las gracias a todos los que nos escuchan en directo y a los que descargan el programa de nuestra página web y del podcast de Radio Nacional de España. Los que lo hacen desde España y desde infinidad de países. Y gracias sobre todo a todos por ayudarnos a llenar este espacio en blanco. Gracias. Y nuestra forma de agradecerlo es buscar temas interesantes. Ojalá les gusten los que hemos preparado para esta semana. Argumentos interesantes, ¿verdad, Rosa? Estabas hablando con la invitada de cosas, penes y... Bueno, vamos, no voy a adelantar nada, para no asustar, pero voy a empezar a avanzar poco a poco los temas de los que vamos a hablar esta noche en Espacio en Blanco. 3 argumentos esta noche, 3 argumentos inquietantes y llenos de interrogante. Esta noche nos adentraremos en una etapa oscura de nuestra historia, un tiempo en el que las mujeres gobernaron la Iglesia, mujeres papisas y teólogas, una realidad que muy pocos conocen. Este será nuestro segundo tema. Pero sin duda en nuestra primera parte la mujer va a ser la protagonista de Espacio en Blanco. En unos instantes hablaremos está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando
en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Estrenando la última luna llena del año. No sé si la han visto, es la que está más brillante y más increíble. Aquí estamos con todo nuestro cargamento de temas únicos. Estaremos aquí en el espacio en blanco juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias.